Hola amigos de Comunicación Inteligente, nuevamente un episodio más, hoy acompañados como siempre con Delia Muñoz a mi derecha y Cecilia Bernuy a mi izquierda. Y hoy tenemos un primer tema así interesante. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con que empieza el gobierno de Trump y de pronto empieza una política migratoria distinta? Los sudamericanos entran en pánico, los centroamericanos también, y de pronto viene la política arancelaria, pero sobre todo la migratoria empieza a preocupar al mundo porque empiezan a ser perseguidos muchas personas que están en, no sé si condición, le vamos a preguntar a Cecilia, Ceci, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es la condición de esa persona que no tiene los papeles en orden, pero es un ilegal, no es un ilegal? ¿Cuál es su condición migratoria? Bueno, para poder entender el concepto, hay que entender el concepto del derecho a la movilidad humana. Los seres humanos tenemos intrínsecos derechos que están vinculados a la libertad. Y dentro de ellos está la capacidad de poderlos trasladar de un espacio territorial a otro espacio territorial. Eso es lo legal. Eso es lo fundamental, ¿no? Todos podemos transitar libremente. Ahora, los estados establecen reglas y condiciones que te permiten el ingreso, ¿no? Y como quien dice, se reservan el derecho de admisión, ¿no? Y es un derecho también de cada estado. Es un derecho también. Pero los seres humanos tenemos la posibilidad de trasladarnos de un espacio territorial a otro. Ahora, las condiciones del desplazamiento son los que hacen diferente la situación y el estatus de las personas que transitan por espacios territoriales. Son varias. Cuando uno indica de que tú estás en condición de migrante, es cuando decides trasladarte a otro espacio territorial para iniciar todo un proceso de desarrollo de vida, ¿no? Económico y demás. Pero es una decisión voluntaria. Pero también es la condición en cuando las personas se trasladan, pero no por razones voluntarias, sino por razones de urgencia y de necesidad, que pueden ser condiciones vinculadas a situaciones de alta conflictividad en el interior de sus países, guerras, procesos de hambruna o búsqueda de mejores condiciones. A esas personas que se ven obligadas a trasladarse se les llama desplazados, ¿no? Y ellos también están bajo el escenario de condición de movilidad, pero tienen situaciones distintas. ¿Quién define quién es un migrante y quién es un desplazado, por ejemplo, en Estados Unidos? Eso es algo muy importante. A ver, en principio, todos están dentro del espectro de quienes tienen el derecho a movilizarse de un territorio a otro. Pero las condiciones de asentamiento son las que los diferencian, ¿no? Ahora, en Estados Unidos, naturalmente, es un país con una comunidad amplísima, histórica y tradicional de haber acogido situaciones de comunidades extranjeras. No solo latinoamericanas. No solo latinoamericanas. Además, ellos fundan la construcción de su desarrollo justamente en América para todos y en el país de las oportunidades. El tema está de que hay muchos de estas personas que se trasladan en condición de desplazados, que son muchas veces movilizados por situaciones altamente conflictivas en sus países que no les permiten el ingreso de manera regular. Entonces, lo primero que hay que saber es que el ingresar a otro territorio no te convierte en un delincuente o no te convierte en una persona que contraviene la punibilidad de la ley, ¿no? Pero si hay una ilegal. No es un ilegal, sería un irregular, porque hay que entender que las reglas que permiten que uno ingrese y salga del país son reglas de carácter administrativo. Uno en realidad no está siguiendo las normas del país a nivel administrativo, pero no está cometiendo un delito. O sea, hay una falta administrativa, pero no eres un criminal por no estar en ese eres lugar. un criminal. Y de hecho, internacionalmente, y mejor lo sabrá Delia, internacionalmente es un error punibilizar a un migrante. ¿Qué es lo que está sucediendo? No solamente en Estados Unidos, sino en muchos países, varios lugares, sí, del mundo. E incluso en la región americana con esto de la diáspora de los venezolanos. Es que aquellas personas que se encuentran en condición de irregularidad, que cometen delitos, son expulsados. Pero para eso hay una condición post. Comete un delito o es un perseguido. Pero naturalmente un inmigrante en situación de irregularidad no es un delincuente. Me queda mucho más claro. Delia, tú vives en Estados Unidos además la mitad del tiempo. De vez en cuando
tomas vacaciones y haces el podcast con nosotros, pero conoces qué está pasando ahí. Sí, lo que pasa es de que para comprender la política migratoria del gobierno del señor Trump, tú tienes que entender el contexto, ¿no? En los últimos años, Estados Unidos tuvo una fuerte afluencia de personas que no necesariamente utilizaban los mecanismos legales para ingresar al país y para trabajar en él. Por ejemplo, solamente en datos legales, tú tienes de que en la actualidad hay 11 millones de procesos para ajuste de estatus. Y de esos 11 millones de procesos, 1.500.000 son de personas que están solicitando asilo, por diferentes razones, normalmente asilo político. ¿Qué cosa es lo que había ocurrido en el gobierno anterior? En el gobierno anterior, utilizando la teoría, como bien ha reseñado Cecilia, se utilizó la política de puertas abiertas. Toda aquella persona que llegaba a las aduanas, a las fronteras americanas, invocaba parol, o sea, una protección tipo de asilo, se le tenía que dar esta protección. A la europea. Sin preguntar, más flexible que la europea, porque en la europea tienen cuotas, tienen una serie de cosas, ¿no? Se les tenía que permitir el ingreso. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurrió? Un número muy fuerte de personas venezolanas, nicaragüenses, guatemaltecos, de Siria, de diferentes países del Asia, comenzaron a llegar masivamente a los Estados Unidos y como estaban llegando con la protección del asilo, y el asilo no es solamente una palabra, te genera obligaciones por parte del Estado. Claro. Tienes que acogerlos. Entonces, por ejemplo, en Nueva York, el famoso Hotel Roosevelt, emblemático, lujoso, con 800 habitaciones, fue contratado exclusivamente para acoger a personas migrantes o asiladas. Con un costo fuerte para el Estado. Solamente un ejemplo para que tengas idea, ¿no? Nueva York se llenó de todas estas personas que entraban en situación de no regularización concreta y se empezaron a tener desavenencias sociales muy fuertes. Entonces, parte de la campaña del Partido Republicano es: cuando nosotros ingresemos, vamos a poner en orden la casa. Entonces tú tienes que entender este contexto. Pero el discurso político de Trump es un discurso que criminaliza el tema. Ya, yo te estoy explicando. Entonces, ya de aquí, ese es el contexto que tiene Estados Unidos. Y Trump habla este discurso de criminalización. Pero cuando tú ves a las personas que ha deportado, Solo son los que realmente han cometido crímenes. ¿Quiénes son? Son las personas que tenían una orden de captura, son los que tenían una detención preliminar y que había sido puesto en libertad, los que tenían faltas. Todas las personas con las que su gobierno va a comenzar el proceso de deportaciones, en un 99% de los casos eran individuos que habían cometido faltas conforme al sistema americano. Ya, entonces, el discurso político es uno, pero la actuación jurídica va a ser otra. Luego, los que no tienen antecedentes, los que no tienen ningún problema, ¿dónde están? Porque sí están deteniendo gente sin antecedentes. En Estados Unidos, desde las épocas del gobierno del señor Clinton, del señor Obama, del señor Bush 1 y 2, existen lo que se llaman centros de reclusión, que son aquellas personas que no tienen papeles en orden y que comienzan contra ellos un proceso de deportación y son llevados a estos centros de reclusión mientras dura su proceso. Pero hay una debilidad, ¿no? Algunos pueden obtener un fallo favorable, otros pueden terminar siendo deportados. Si tú hablas con cualquier cónsul peruano, por ejemplo, te va a decir que en el gobierno de Biden hemos recibido en el Perú miles de personas deportadas por estar en una situación irregular. Sí. Entonces, esa es la realidad jurídica. Hay que distinguirla del discurso político del líder que está hablando con otro tipo de contenido. Pero déjame terminar. Entonces, todas las personas que han sido deportadas han sido personas que tenían infracciones dentro del sistema americano. Han habido dos casos famosos, el de un chico de la Universidad de Columbia y otro señor del país de El Salvador que era bombero en el estado de Maryland. Después no se conocen de mayores casos y fíjate tú que la Corte Suprema, en un pronunciamiento especial, avaló la política de deportaciones porque considera de que el Estado tiene el derecho de cautelar sus normas y vigilar quiénes pueden ingresar a su territorio. Ahora, si yo soy un latinoamericano, estoy en Estados Unidos, estoy estudiando y empiezo a tener temor porque siento que me pueden detener, ¿qué debo hacer?
¿Cuáles son mis derechos cuando estoy ahí? Mira, estas acciones, que como bien dice Delia, son acciones que pueden generar una percepción distinta en la población, generan a nivel de la colectividad incluso procesos alrededor de lo que se denomina xenofobia, ¿no? Porque tú ya vas estigmatizando las características con respecto de estas personas. Básicamente, Estados Unidos es una de las naciones en donde sus instituciones son instituciones realmente sólidas y respetuosas. Sin ir más lejos, lo que tocaría hacer es acudir a las autoridades, ¿no? A que revisen caso por caso de manera particular. Judicializar el proceso, obviamente. Básicamente los procesos son administrativos, pero si hay necesidad de judicializarlo, sin duda alguna. Pero si yo no tengo ningún antecedente penal y de pronto me detienen, no sé, como está ocurriendo con algunos estudiantes del mundo que en Harvard, en algunas de estas universidades, que ha habido una política contra o ataques políticos, el discurso político contra ellos. Pero esos ataques no han sido por la política migratoria. No, yo sé. Han sido por cuestiones de política internacional. Y entonces los estudiantes están que, oye, me pueden detener, mejor no salgo. ¿Qué debo hacer? Yo pienso que es un tema de percepción de la colectividad y de mucha desinformación y también de corrientes xenófobas que naturalmente seguramente estarán emergiendo. Lo primero es saber de que todos los ciudadanos, no solamente porque están en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, tienen derechos básicamente por su condición de personas, ¿no? Y lo que le toca al Estado es, primero que nada, acoger no solamente a sus nacionales, sino a los extranjeros. De ahí en adelante hay todos procesos que son discriminados dependiendo de la situación en específico. Y lo más importante es que creer en las instituciones, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia en Estados Unidos revisa permanentemente muchas de las acciones del Ejecutivo y, sin ir más lejos, están en un permanente reordenamiento y reinterpretación, ¿no? Hay que confiar en las instituciones. Perfecto. Okay. Mira, sobre ese tema, como el tema migratorio se volvió un tema esencialmente político, entonces, ¿cuál ha sido... Se politizó, sí, claro. ¿No? Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo? Generar con este discurso muy fuerte y todo, y viendo que son personas que se trasladan a otros países, a una cárcel como la de El Salvador, se generó pánico, se generó pavor. Entonces, muchas personas que estaban en situación irregular han decidido por lo que le llaman el autodeportación. Sí. Entonces, se han ido. Luego ha tenido una relación México, que no tenía una actitud proactiva en cuidar sus fronteras, porque esto vino con un proceso de negociación de aranceles, ha tenido que poner custodia, porque venían las caravanas de miles de personas. Recordemos, ¿no? El Tren La Bestia, ¿no? Claro. Pero además flujos de caminantes por todo Mesoamérica, importante. Que los estados permitían que transiten, porque como no se quedaban donde ellos, sino el destino final era Estados Unidos. Claro. Entonces, esta política tan fuerte lo que hace es que los estados reaccionen y comiencen a tomar medidas, y la población también tenga mucha mayor cautela con lo que hace. Respuesta corta al final las dos, ¿no? ¿Consiguió el objetivo Trump que perseguía? Yo pienso de que ha generado una situación en la cual la gente tiene que tener más debido cuidado en sus condiciones de permanencia en el país, ¿no? Sí consiguió su objetivo, sí consiguió ampliamente. Está haciendo de que se revisen inclusive los asilos y las residencias desarrolladas en los últimos años, y está planteando que aquel que quiere ingresar en Estados Unidos tiene que ser una persona que no tenga antecedentes penales y que no incurra también en delitos en su territorio. No, pero también ha generado condiciones muy importantes, ¿no? Sin ir más lejos, hace muy poco tiempo ha habido una extracción de dirigentes políticos venezolanos que se encontraban asilados en la embajada de Estados Unidos. O sea, hay como un mensaje de te acojo en condiciones pero que son... Pero cuando lo amerita. En condiciones que son confluentes para los intereses del país, ¿no? Bueno, amigos, un episodio más en el cual estamos descubriendo, ¿no? Aprendiendo acerca de qué significa esta política migratoria iniciada por Trump, cuáles son las diferencias entre ser un ilegal o ser alguien que administrativamente o irregular, todos esos conceptos aquí en un episodio más de Comunicación Inteligente. Nos vemos en el siguiente capítulo.